Muy buenas, estimados y estimadas. Sean bienvenidos a otro episodio más de Repasamos. Al habla Santiago, como siempre, acá contribuyendo otro día más con la causa de estudiantes para estudiantes. Eso somos, Repasamos. Como siempre te invito, prepárate matecito, cafecito o tecito, porque vamos a comenzar. Continuamos hoy con Derecho Agrario, con el régimen de aguas. Esta sería exactamente la segunda parte. Esperemos que sea la última, pero vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. En el episodio anterior estuvimos haciendo alusión un poco en cuanto a la propiedad y la disposición del agua, las disposiciones y el uso del agua, el agua como objeto en sí mismo, para el Código Civil. Estuvimos viendo también un poco qué son las aguas pluviales y cómo las visualiza el código. Después hicimos alusión a las aguas manantiales. También hablamos de ríos, arroyos y cañadas, que son navegables o flotables, y obviamente en su contraposición las que no son o los que no son. Y la lista de quehaceres para el día de hoy comienza en aguas subterráneas, así que prepárate porque vamos a comenzar. Comencemos por lo primero del día, aguas subterráneas. Estimados, estimadas, básicamente el Código de Aguas en principio establecía que este tipo de aguas pertenecían en principio al propietario del predio o a quien la extrajera con permiso del propietario y con autorización lógicamente del ministerio competente. Todo esto lo veremos en texto expreso en el 43 del Código. Ya sabemos que, sin embargo, tras la reforma constitucional de 2004, estas aguas han pasado a integrar el dominio público en cuanto afloren en el predio particular. Es decir, como ya hemos hecho alusión tras la reforma constitucional del 2004, es que todas las aguas son públicas con excepción de las fluviales. Un punto muy importante a la hora de recordar en cuanto a perforaciones y pozos. Básicamente para las perforaciones y los pozos y la extracción obviamente de agua derivada de estos, se requiere en principio una autorización. Autorización obviamente que ya sabemos quién la va a otorgar. Salvo los pozos destinados a satisfacer necesidades, es decir, la excepción son los pozos destinados solamente a satisfacer necesidades de bebida e higiene, bebida de ganado u otros usos domésticos. Es decir, estos pozos típicos de chacra donde el abuelo sacaba con la rondana el balde con agua, en este caso los pozos o este tipo de extracción de agua no va a ser, no se va a requerir de la autorización que anteriormente comprendimos en el capítulo anterior. Hoy por hoy, el Poder Ejecutivo ha reglamentado la perforación y construcción de estos pozos, estableciendo distintos aspectos técnicos en el decreto 86004. Básicamente la reglamentación, el tema de la tapa, cosas que son obligatorias en base a este dictamen administrativo. Ahora pasaremos a un titular muy pero muy importante al que me encantaría presten el 100% de su atención, porque vamos a hablar de usos de aguas públicas por Ministerio de la Ley, los permisos y las concesiones, básicamente. Vamos a hablar de permisos y concesiones, que son las dos posibilidades de hacer uso de estos tipos de aguas o de las aguas de dominio público. Bajo la premisa de que el agua en general, hoy por hoy, tras la reforma, es en su casi totalidad agua pública o de dominio público, esto no significa que no se puedan otorgar utilidades a los particulares. Es decir, que los particulares se puedan servir de esta o de estas aguas. En este caso, obviamente, van a partir de la base de que dicho aprovechamiento va a ser con destino agrario. Ahora vamos a hablar de los tipos de usos. En el primer caso, los usos comunes, y en segundo caso vamos a hablar del aprovechamiento dispuesto por el Ministerio de la Ley a favor de determinadas personas. Básicamente es el aprovechamiento que la ley le otorga a X sujeto en comparación de los usos comunes. Bien, pero comencemos por el principio, comencemos por usos comunes. Los usos comunes son básicamente aquella posibilidad que ya hemos hablado de antemano. Es el aprovechamiento de las aguas públicas que se le otorga a todos los habitantes
y por eso son denominados usos comunes. El ejemplo claro, aquel uso que tiene como fin o como objeto principal la bebida, satisfacer la necesidad de la bebida y la higiene humana, la navegación, la pesca deportiva, etc. Todo esto lo vamos a ver en el artículo 163 del Código de Agua y básicamente es por esto por lo que todas las personas pueden usar o hacer uso de esas aguas, en principio sin necesidad de requerir autorización. El ejemplo típico es el del pozo del abuelo, ¿bien? Siempre y cuando este pozo esté destinado para la bebida e higiene humana. Los ejemplos que te venía haciendo alusión. Obviamente no se va a navegar dentro de un pozo, pero básicamente va por ahí la mano. Estos usos comunes son en congruencia con todos los demás habitantes y nadie puede privar a los demás de su utilización de modo simultáneo. Es decir, no es que porque yo lo esté usando vos no lo puedas utilizar, básicamente. Son usos muy limitados porque no se podría mediante estos extraer agua por medios mecánicos y tampoco derivar aguas, básicamente. ¿Qué es extraer por medio de mecánico? Y a lo mejor extraer con una bomba, ¿bien? Que puntualmente son utilizadas para la extracción masiva de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso son usos limitados. No te digo que tengas que estar con la rondana, pero si vas a meter algo mecánico como la bomba, ahí sí vas a necesitar de la autorización que anteriormente mencionamos. Entonces vamos a decir que los usos comunes, de una forma u otra, son limitados. ¿Por qué? Porque se acotan las posibilidades de empleo de esos usos o que se acotan las posibilidades de que esos usos se destinen a un uso agrario puntualmente. ¿Por qué? Porque van a ser muy escasas las posibilidades. Este sería el primer punto. Ahora vayamos al segundo, al aprovechamiento dispuesto por Ministerio de la Ley a favor de determinadas personas. En estos casos, la ley admite la posibilidad de que determinadas personas puedan utilizar las aguas públicas para ciertos fines específicos. Ya no se trata de un uso que pueden realizar todos los habitantes, sino que de una forma u otra individualiza al sujeto para otorgarle esta potestad. Es decir, son personas determinadas en particular. Y a su vez, esa particularidad atiende a situaciones concretas. Por ejemplo, los dueños de los terrenos en que se encontraran los ríos, arroyos, no navegables ni flotables. Estos pueden aprovechar de las aguas del río o del arroyo al pasar por su predio para hacer uso de estas últimas, para satisfacer esas necesidades domésticas, esos usos productivos y esas finalidades que obviamente son de carácter lícito. Esto lo vamos a ver en el texto o a texto expreso en el artículo 32 del Código de Agua. Aunque en este caso también existen las limitaciones, existen algunas limitaciones, aunque refiramos a un sujeto determinado y a una circunstancia determinada, también van a estar presentes las limitaciones. El uso debe ser conforme a los reglamentos sin perjudicar a los demás ribereños, es decir, los demás sujetos que estén cerca y que puedan utilizar la misma agua, aquella que dijimos que es una sola, sin desviar el curso de la corriente y restituir las aguas que sobrasen. Es decir, hay un delito, como ya lo mencionamos, tipificado en el Código Penal, que sería la desviación de aguas. Mientras que no se desvíe el agua, estamos todo bien, estamos dentro de nuestros límites. Podría decirse entonces que aunque existan limitantes, los fines productivos desde el punto de vista agrícola son mayores que en las comunes, es decir, que en los usos comunes. Ahora pasamos al siguiente tipo, a los usos privativos. Para todo uso privativo de aguas públicas es importantísimo solicitar la correspondiente autorización, por la cual se va a otorgar al productor la facultad de disponer de forma privativa, es decir, con exclusión de toda otra persona, a el uso de estas aguas. En nuestro derecho positivo se prevén dos formas del uso privativo de aguas públicas. Estas son el permiso y la concesión.
el titular básico de lo que estábamos hablando. En cualquiera de ambos casos se trata de otorgar derechos de aprovechamiento privativo de aguas públicas a favor de particulares mediante un acto administrativo. La diferencia primordial entre permisos y concesión básicamente no está en la naturaleza jurídica, es decir, no es que se hagan naturalmente de forma distinta, sino que la regulación jurídica en los actos difieren en los condicionamientos de hecho que deben tener en cuenta la administración para otorgar un permiso o una concesión. En sus caracteres jurídicos fundamentales, en sus principales características jurídicas y en sus formas de extinción son distintas. Se diferencian entonces en cuanto a los requisitos que establece la ley para que exista una figura o la otra. La ley dice, se necesita esto y esto para hacer permiso, se necesita esto y esto para una concesión, por lo tanto son formas, figuras distintas según la norma. Y acompañado a esta idea estricta de necesitas esto para que yo te dé este conjunto de cosas para que yo te dé un permiso o este conjunto de cosas para que te dé una concesión, se podría decir entonces que es muy diferente en cuanto a los requisitos para otorgar en el sentido de la severidad que pudieran tener. Por ejemplo, van a ser menos severos en el caso de los permisos y van a ser más severos o tener un mayor grado de exigencia en el caso de la concesión. También van a diferir fundamentalmente en cuanto a los efectos jurídicos que son más imperfectos y precarios en los permisos y más estables y perfectos en las concesiones. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, básicamente no solamente son estrictos para que te lo den, sino que administrativamente a la hora de solicitarlo funcionan no solamente bajo caracteres o características estrictas, sino que es algo un poco más leve de sobrellevar. Es más fácil pedir un permiso que solicitar una concesión. No porque me pidan más cosas, sino que burocráticamente va a funcionar de una forma diferente. Bien, habiendo tirado estos dos titulares que son importantísimos, permisos y concesiones, bueno, y la idea privativa o todos los tipos de uso, hablemos tema a tema. Vamos a hablar primero de los permisos y después hablemos de las concesiones para que tengas una idea importante, fuertemente construida en tu cabeza en cuanto a estos conceptos que estamos hablando. Bueno, ¿qué son los permisos? Los permisos son actos administrativos unilaterales, personales, intransferibles y esencialmente revocables por la autoridad que los otorga, que es el Ministerio de Transportes u Obras Públicas, MTOP. Este puede ser gratuito o no. Puede el Poder Ejecutivo establecer un determinado monto de contribuciones que se deban abonar a aquellos que soliciten el permiso, según lo establecido el 167 del Código de Agua. Sin embargo, la tendencia es que sea gratuita. ¿Qué otorga, qué confiere este tipo de permisos? Bueno, básicamente confiere un derecho a disponer de las aguas de carácter fundamentalmente personal. Por eso se dice que son personalísimos. A mí me otorgan el permiso, a mí me van a dar esta posibilidad. ¿Bien? Por eso son personalísimos e intransferibles. Yo no puedo transferir. Sin embargo, la ley de riego vino a atemperar un poco esta característica desde que admite la cesión de los permisos de uso cuando sean con destino de riego. Es decir, cuando el permiso que me otorgan a mí, porque soy destinatario o hago determinada actividad agraria con destino de riego, bueno, yo voy a tener la posibilidad de ceder estos permisos solamente en esta única hipótesis. Entonces, se requiere en todo caso formalizar la cesión por escrito, es decir, en esta excepción se requiere formalizar la cesión por escrito y bajo autorización de la autoridad competente, porque si no estaríamos bajo la pena de nulidad. Es esencialmente revocable por parte de la administración, es decir, la administración me puede revocar el permiso. Esta puede discrecionalmente y sin comprometer su responsabilidad
revocar el permiso que hubiera otorgado. Por esto, se dice que el permiso de uso no confiere un verdadero derecho subjetivo para ser titular, sino más bien se lo suele calificar como un derecho de aprovechamiento precario. Aunque en todo caso la revocación del permiso debe ser fundada en razones de interés general, conforme a lo que son los principios generales de la actuación administrativa. Entonces, hagamos una síntesis para el perdido. Al perdido que se perdió un poco por acá. Permisos. ¿Qué son los permisos? Actos administrativos, porque sí, me están dando un permiso. ¿Quién me lo da? Me lo da el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bueno, es un acto administrativo. Es unilateral. Es personal, personalísimo. Es intransferible. No lo puedo transferir a otro, a no ser la excepción de en el caso de que tenga un fin de riego, ¿bien? ¿Y va a poder ser revocable? Sí, va a poder ser revocable por la autoridad que lo otorga. Puede ser gratuito o no puede serlo. Abro el paréntesis yo ahí, te digo que tiende a ser gratuito. Sin embargo, apegate a la norma 167 del Código de Aguas. Muy bien, estos fueron los permisos. Hablemos de las concesiones. Las concesiones de uso son actos administrativos que otorgan el uso del agua pública, como lo hacen los permisos. Pero en los efectos de caracterizarla o a los efectos de entenderla un poquito más, conviene ilustrar las principales diferencias que median entre el permiso y la concesión. En primer lugar, el carácter intuito re de la concesión. La concesión está indisolublemente ligada al predio o inmueble que afecta. Es decir, primera cosa, intuito re, intuito cosa, ¿bien? ¿Lo va a seguir a la persona? No, para eso tenemos el permiso. Las concesiones van a seguir la cosa, el inmueble, el predio, ¿bien? Cuando solicito una concesión para el padrón 571, va a ser para el padrón 571, no para mí. Atención con eso. Por lo tanto, si se enajena o se transmite por vía sucesoria la concesión, se transmite o se transfiere al nuevo titular también. Se otorga en beneficio del fundo. Sin embargo, la vinculación de la concesión con el inmueble no es absoluta, ya que no se transfiere con el arrendamiento de inmueble, a diferencia de lo que sucede con la enajenación. Es decir, si yo arriendo el inmueble, tengo como arrendatario una responsabilidad frente a la falla que pudiera tener quien arrienda, ¿bien? Me corrijo, se me cruzaron los cables. A ver, yo, que soy quien arrienda, voy a tener responsabilidad frente a la falla del arrendatario. Es decir, si el arrendatario tiene un mal cuidado de tierras, que incumple con los reglamentos, hace un despilfarro bárbaro, yo, como sujeto que arrienda, básicamente voy a tener que responder por eso. Ya lo mencionamos. En este caso, no se transfiere la concesión a el arrendatario, es decir, con el arrendamiento del inmueble, a diferencia de lo que sucede con la enajenación. Lógicamente, si yo me deshago del padrón 235-21, no va a ser más mío. Yo enajené dicho padrón y ahora el nuevo propietario va a tener esta concesión. ¿Que va a ser favorable? Y sí, va a ser favorable porque si él quiere sacar provecho de esa agua que hay en el padrón, y bueno, en el caso de que no estuviera, tiene que tramitar todo esto para hacer la concesión y después poder sacar provecho. Ese es el primer carácter re de la concesión. Ahora, carácter temporal de la concesión. La concesión se otorga por un determinado plazo, a diferencia del permiso. El plazo lo fija la administración al otorgar la concesión, pero en principio no puede superar los 10 años, aunque atendiendo a las características de la concesión, el monto de las inversiones u otros aspectos relevantes pueden extenderla hasta un plazo de 50 años. Pero acá también hay algo muy clave, una diferencia muy pero muy importante. Si la administración decidiera revocar la concesión durante la vigencia del plazo que ésta misma haya otorgado, deberá indemnizar al concesionario
por los daños y perjuicios debidos a la privación anticipada de un derecho al que se le había concebido por un determinado plazo. Acá están todos los quilombos con la escasez de agua, lo que podría llegar a pasar si el Estado dijera, no, papi, te voy a sacar el agua porque tenemos otras necesidades. Bueno, acá, según todo esto, debería indemnizar aquellas concesiones que no permitiera el uso. Acá también, te lo tiro como ficha para la controversia y el debate. Ahora, trayendo un poco más el tema a la tierra, o sea, a tierra realmente, no a la tierra, las concesiones se suelen utilizar o se suelen realizar con fin o en fines de proyectos de mayor importancia, una gran cuantía, que van a requerir una gran disponibilidad, permanente y estable del uso de aguas. Porque naturalmente, si se está previendo un aprovechamiento de aguas de cierta consideración, esto conllevará seguramente a la existencia de inversiones significativas y por ende la necesidad de una cierta seguridad en el derecho a disponer de esas aguas. Por eso la existencia de la concesión. Que no se va a conseguir esta estabilidad de disponer de las aguas en el caso de los permisos, que básicamente es algo precario, es revocable indiscriminadamente. Hoy o mañana la administración te dice no, no va más y te lo saca. Así que básicamente funciona así. Por eso es la razón de existencia de la concesión. Otorgamiento de la concesión. Por lo que viene a decirse, la concesión de aprovechamiento de agua o de aguas públicas está mucho más regulado que el otorgamiento de los permisos. Es decir, como sabemos, es más estricta la movida acá. El otorgamiento comienza por una petición donde se debe identificar al gestionante, describiendo el aprovechamiento que solicita, las obras proyectadas, un plan técnico y económico del aprovechamiento. Para las concesiones con destino a riego se requiere además que exista un plan de uso de manejo de suelos y de aguas. Es decir, acá nos ponemos estrictos, puro y duro, o bien estricto, porque queremos saber para qué está solicitando la concesión, sobre qué previos, qué características tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Recibida la solicitud de otorgamiento de concesión, se deberá realizar una audiencia pública que se notifica por publicaciones a todos los que estuvieran interesados a deducir oposiciones al otorgamiento de dicha concesión. Esto pasa mucho cuando se quiere hacer algo masivo que podría de alguna forma u otra damnificar a vecinos que también tuvieran un previo. El tema de cuando solicito un gran para las presas, para las represas, por ejemplo, y tengo un terreno cerca que se puede llegar a inundar con toda el agua que va a venir. Por eso es que se hace esta publicación, para que al que le genere un problema, un perjuicio, venga y se queje y pueda derivarse o no en la negativa de la concesión, o por lo contrario continuar así y pueda reclamar algún determinado daño o lo que fuera. Realizada la audiencia, con deducción de oposiciones o sin ella, la administración deberá dictar en todo caso una resolución. Esta resolución se materializa en un acto administrativo otorgado o denegado, denegando la concesión solicitada. Es susceptible de los recursos administrativos correspondientes, es decir, depende de cómo estén en cuanto a recursos en la administración. ¿Podría cambiar algo? Sí, podría cambiar algo. El otorgamiento de la concesión no es algo discrecional, a diferencia de los permisos, no la tira a diestra y siniestra, sí, hago hay concesión, hago no. No funciona así. Cumpliendo con los requisitos exigidos por la norma, no puede la administración delegar el otorgamiento de manera no justificada. Es decir, si vos cumplís con todos los requisitos para la concesión, ya hiciste todos los bailes que tenías que bailar, ya hiciste todito, no te pueden decir que no de forma injustificada. Tienen que decir por qué te dicen que no, qué está damnificando, qué es lo que está pasando, por qué no te la dan. La concesión, si fuera otorgada, se instrumentará en un documento donde en todo caso se precisa la identificación del concesionario y de los inmuebles beneficiados, el objeto de la concesión, las obligaciones de los concesionarios y las obras proyectadas, etc. Y bueno, y por último, pero no menos importante, las obligaciones del concesionario. Después de que se otorga la concesión de uso de agua pública, surge para el concesionario determinadas obligaciones, lógicamente. Una de ellas la constituye aprovechar la concesión de uso que le fue otorgada conforme a los fines establecidos de la concesión. Es decir, no se puede ir de ahí,
se te da la concesión por esto, para esto y por esto. Hacelo en base a estas limitantes, siendo causa de caducidad por incumplimiento el no uso de dicha concesión. El uso de las aguas derivadas de la concesión debe hacerse conforme al plan de manejo de los suelos y aguas propuestos de antemano. La segunda obligación es la de pagar el canon que se hubiese fijado, es decir, si no se paga la concesión en caso de que se haya dictado de que sea onerosa, si no se paga, ahí van a haber quilombos. Si no pago, me pueden revocar la concesión. Y en tercer término, el concesionario tiene la obligación de ejecutar dentro de los plazos previstos las obras hidráulicas que hubiera propuesto al solicitar la concesión. Si no se realizan dichas obras conforme a lo establecido, el propio Código de Aguas establece que la administración puede revocar la concesión. Y ahora sí, el último titular, cortito, causas de extinción de la concesión. Bueno, el Código de Aguas enuncia las causas que determinan la extinción de la concesión. La primera sería la expiración del plazo por el que se fue otorgada, es decir, me dieron 10 años de un día, se terminó la concesión. Por la rescisión por mutuo acuerdo entre el titular de la concesión y la administración que la otorgó, en segundo lugar. En tercer lugar, por la caducidad, extinción de la concesión por decisión de la administración vinculada al incumplimiento de las obligaciones del concesionario. En cuarto lugar, por su revocación, acto administrativo por el cual se extingue la concesión otorgada por razones de interés general. Quinto lugar, por la fuerza mayor que haga imposible el cumplimiento de la concesión. Sexto lugar, por el agotamiento de la fuente hídrica o la imposibilidad de efectuar la explotación del objeto de la concesión. La numeración no es taxativa, es decir, se puede agregar alguna que otra más, sino no. En este caso se pueden agregar otras que pueden surgir de leyes especiales, o el propio instrumento de concesión puede determinar otras causales de extinción diferentes. Bueno, muchachos, más allá, más acá, esto es todo por el día de hoy. Después continuamos un poquito más con agua, que sí, que se estiró, pero es un tema complejo. Así que espero hayas prestado mucha atención, haya disfrutado de mi compañía. Mi compañía no, yo disfruto de la tuya, vos disfrutás de la mía. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.